Eh, Vamos en la mitad del taller y creo que ya ha sido sustancial el aporte que todos ustedes han dado a nuestros problemas particulares, y yo creo que mañana pues todavía será mucho más enriquecedor todas las problemáticas que nos han contado y todas las posibles soluciones también. Estamos aquí para presentar básicamente el caso de Colombia. El caso de Colombia pues tiene varias particularidades, pero nos interesa mostrarles y contarles cómo ha sido especialmente la experiencia con la autoridad de competencia en Colombia. Hace poco, como ya les contaré, pues hace digamos un tiempo se firmó un acuerdo de cooperación entre las dos entidades que ha facilitado bastante este tema, tanto de detección como de métodos proactivos para detectar y para combatir la colusión en la contratación pública. El equipo que trabaja aquí, pues el equipo de Colombia Compra Eficiente. Básicamente los temas que vamos a tratar son problemas de colusión en la contratación pública colombiana, que son los resultados hasta ahora de la autoridad de competencia, la colaboración que les contaba con la SIC, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, el manejo de incentivos en la estructuración, que ya es más como en qué ha influido en nuestra labor diaria todas las recomendaciones de la SIC, de la OCDE y nuestras vivencias particulares con la colusión. Cuarto, monitoreo de la operación secundaria, que ya les voy a explicar en más detalle, y metas en el mediano y largo plazo, que son los puntos de mejora en que ustedes nos han ayudado. Problemas de colusión en la contratación pública colombiana. En Colombia, la autoridad de competencia es la Superintendencia de Industria y Comercio, que entre otras muchas actividades se encarga de velar por la protección y la promoción de la competencia. Esto lo hace a través fundamentalmente de 4 grupos, digamos todos interdisciplinarios, todos tienen abogados, economistas, en algunos casos ingenieros de sistemas, industriales. Básicamente son prácticas restrictivas de la competencia, colusión en procesos de contratación pública, integraciones empresariales y abogacía de la competencia. Los dos resaltados son los que Colombia Compra, digamos, utiliza de manera más frecuente por las actividades particulares que realiza. Prácticas restrictivas comerciales son mercados privados, básicamente, son abusos de posición de dominio, son actos, son acuerdos también de colusión, pero en mercados privados. Colusión en licitaciones es ya nuestro tema específico, solo selecciones abreviadas, licitaciones públicas, contrataciones directas, todo esto. Integraciones empresariales, lo que nos contaba Lucía previamente en la presentación de México. Y abogacía de la competencia, que tiene dos funciones primordiales. La primera es emitir conceptos de competencia a proyectos regulatorios o proyectos de ley en que básicamente la superintendencia estudia la ley y dice, hombre, esto en competencia se podía mejorar en tales aspectos o en tales otros. Y la segunda actividad es la actividad de delación, que es la que ya nos contaba Leandro, que es básicamente la política del soplón y que es uno de los métodos más utilizados para descubrir carteles a nivel internacional. Por ley, que es la ley 1340-2009, la única entidad competente para estos temas es la superintendencia, por lo que todos estos temas, denuncias, se les remiten directamente a ellos. Estos son los resultados generales que ha tenido la superintendencia en cuanto a la persecución de carteles en contratación pública. Básicamente desde 2002 hasta 2015 tiene un total de 12 casos sancionados, unas multas aproximadamente por 25.4 millones de dólares, 77 personas entre jurídicas y naturales, es decir, personas como nosotros naturales, o empresas, fundaciones y demás formas societarias han sido sancionadas por estas conductas. ¿Qué sectores han estado involucrados? Básicamente tenemos sectores de alimentación, de interventoría, de seguridad electrónica, es decir, tenemos una gran cantidad de sectores con diferentes objetos. Estas multas han sido resultados de un proceso largo, digamos, de desarrollo normativo. Colombia es una de las jurisdicciones con ley de competencia más antiguas de Latinoamérica. La primera data de más o menos 1959, pero digamos que el desarrollo reciente que ha cambiado básicamente la dinámica de esas multas fue la ley 1340, que incrementó las multas tanto a personas naturales como a personas jurídicas para aquellos casos en los que se determinaba que había cometido una infracción de competencia. Actualmente, una persona natural que se ha probado que participó en una colusión la pueden multar con alrededor de 3.000 millones de pesos y
a las personas jurídicas alrededor de 69.000 millones de pesos. Pues eso es una gran cantidad de dinero y básicamente lo que ha servido es disuadir a las firmas de que presenten estas actividades y de que sigan ejecutándolas en la contratación pública. En el 2011 salió otra ley que se llama el Estatuto Anticorrupción, o es conocido como tal, y básicamente también modifica un poco los incentivos porque pone a la colusión en licitaciones como un delito penal. ¿Qué quiere decir? Que ahora, después de 2011, los que cometan colusión y les sea aprobado, tienen dos trámites diferentes. Un trámite administrativo, que lo hace la Superintendencia de Industria y Comercio, y que básicamente si lo descubre culpable, lo sanciona con dinero. Y otro que lo hace la Fiscalía General de la Nación, que es la autoridad penal en Colombia, que si lo descubre que es culpable, básicamente le priva de la libertad. Es decir, alguien que cometa hoy en día una colusión y sea aprobado en Colombia, pagará tanto cárcel como una multa económica. Esa es la única infracción en Colombia del régimen de competencia que también tiene sanción privativa de la libertad. ¿A qué sirve eso? Que básicamente los empresarios, cuando entran a un mercado de licitación pública, ya ven que los riesgos están por todos lados y llegan a cometer este tipo de acciones. Es decir, juega como un factor disuasivo de este tipo de prácticas. Además de la cárcel, hay una multa económica que también se le suma a la multa de la superintendencia. Por otro lado, hay una inhabilidad, como les contaba esta mañana, de contratar con el Estado, aproximadamente por de 8 a 12 años. Y tiene otra parte que incentiva básicamente la delación en la superintendencia. Entonces, alguien que haya sido descubierto culpable le pueden rebajar la pena de cárcel por colaborar con la Superintendencia de Industria y Comercio, pero pues igual ya tiene la multa. Bueno, digamos que son procesos independientes que sirven uno a otro, pero pues el que lo comete tiene serios problemas. Este es uno de los casos emblemáticos en Colombia de colusión en licitaciones. Se trata, el IMPEG era el organismo que antes estaba a cargo de la administración de los centros de reclusión penitenciarios. Entonces básicamente tenía un poco de cárceles, aproximadamente 150 en todo Colombia, y se encargaba en este proceso particular de contratar la alimentación a los presos. Esta alimentación, pues como ustedes saben, es algo específica, se le dan raciones, normalmente 3 al día, cada una con un menú pues diferente y que cumple con unos estándares nutricionales. ¿Qué pasaba con esta licitación en particular? Que antes del 2011 el IMPEC hacía uno por cada región. Entonces sacaba una licitación para el centro del país, otra licitación para el norte del país, otra licitación para el sur, otra para el occidente y el restante otra. En el 2011 decidió integrar todas, agregarlas y hacer una sola licitación, pero que tenía 6 lotes diferentes. O sea, a pesar de que era una sola licitación, tenía 6 pedazos que tenían 6 adjudicatarios diferentes. Aproximadamente era 275 millones de dólares en total el presupuesto oficial de este proceso, o sea, era bastante grande y significativo. Y lo que pasó, aquí voy a cambiar los nombres de los investigados, pues porque para el presente caso pues no son muy dicientes. Voy a decir que los 3, porque eran 3 personas, se llamaban Sofía, se llamaban Clara y se llamaban Mariana. ¿Qué pasó con Mariana, con Clara y con Sofía durante la licitación? Primero, ellas habían estado adjudicadas previamente en algunas regiones. Cada una entonces tenía ciertos centros de reclusión que ellas habían sido adjudicatarias siempre, históricamente. Cuando se vio que se iba a abrir y expandir, digamos, este proceso, incentivó a que muchos nuevos competidores llegaran. Entonces llegaron el resto de los que estamos acá. ¿Cómo supieron ellas 3 que todo el resto llegó? Había contemplado en el proceso que habían visitas a los centros de reclusión un mismo día, una misma fecha, y para que todos vieran las instalaciones y consideraran pues cada uno qué costos incurrirían si fuera a prestar el servicio. Entonces todos íbamos el mismo día a la cárcel y decíamos, entonces Sofía, Mariana y Clara dijeron, estos son posibles competidores. ¿Qué pasó en este proceso? Que para las regiones que ya eran adjudicatarias no se presentaron solas, sino que se presentaron las 3. Entonces, de la superintendencia comenzaron a decir, pero ellas porque se presentaron 3, cuando antes solo se presentaba una de ellas. Vamos a ver cómo se comporta el mercado de ahora en adelante. Presentaron las ofertas económicas. La que había sido adjudicataria históricamente resultó poniendo un precio, las otras 2 un precio exactamente igual por ración.
Es decir, ella presentó 300, las otras dos presentaron 255.59. Segunda cosa extraña, la superintendencia, ¿por qué son iguales esos precios? Cuando las llamaron a testimonio, que es un proceso que hace la superintendencia, les preguntaron ¿por qué ustedes colocaron esos precios? Y dijeron todas, básicamente nosotros por economías de escala. Entonces nosotros producimos más, nos sale mucho más barato, lo cual nos respondió a la pregunta de por qué eran iguales. Entonces la superintendencia comenzó a hacer una indagación de, bueno, entonces ¿cuánto le saldría a cada una de ellas la ración? Se dio cuenta, al comparar todas las cárceles del país, cuántas raciones eran demandadas por cárcel y básicamente cuánto había sido su oferta económica. Se dieron cuenta que ese argumento que ellos decían no era cierto, pues para dos centros penitenciarios, uno que tenía más internos, es decir, que supuestamente si yo producía o traía más comida me salía mucho más barato, resultaba siendo más costoso. El argumento pues obviamente se desvirtuó. ¿Qué otros elementos cogió la superintendencia pues para determinar que ahí hubo colusión? La igualdad obviamente en los precios, probabilísticamente pues es casi imposible que dos precios sean exactamente iguales con decimales, siendo que son proveedores distintos, con estructuras de costos distintos, con regiones de operación distintos, con proveedores distintos, la probabilidad era casi cero. El paralelismo, que básicamente porque se estaban presentando donde no se habían presentado, y las ofertas económicas para manipular los criterios de calificación económica. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia pasa básicamente que la mayoría de licitaciones no se hacen a través de subasta, sino se utilizan criterios de calificación con fórmulas estadísticas. Entonces hay unas que son media geométrica, media aritmética, pues una composición de estas. En este caso era una media aritmética simple. Como todos saben, un promedio simple es fácilmente manipulable porque si alguien se va muy arriba, el resultado de contacto, como nos contaba Leandro, son cosas sencillísimas, pero que pues dan pie porque estas dos personas o estas tres presentaban el mismo error de ortografía en un formato y en la misma palabra en la mitad de la hoja. Son cosas que probabilísticamente pues no tienen una probabilidad muy baja de pasar. Elaboración conjunta de documentos. En este suministro de alimentos que les contaba era una subasta inversa con precio invisible, que ya les voy a contar cómo es en particular. Básicamente la inspección de la superintendencia dio cuenta que había dos archivos de Excel, uno en un computador de uno de los proponentes, otro en el del otro computador del otro proponente. Básicamente eran los mismos y decían los nombres de los dos y los lances que iban a hacer durante la subasta inversa. Digamos ahí sí una prueba mucho más directa. Toda esta experiencia de la superintendencia estaba limitado por un problema de difusión, digámoslo así. Básicamente hasta ahora, hasta los años recientes, las entidades públicas se han dado cuenta de que no solamente esto es una infracción al régimen de competencia, sino que es un delito, y la superintendencia tenía el problema de que no tenía forma de expandir esa información a todas las entidades públicas y decirles, hombre, tengan cuidado con esto es raro, estas regularidades son raras, pero son muy peligrosas para la contratación pública. La Agencia Nacional de Contratación, Colombia Compra Eficiente, nació en 2011 y respondió en gran parte, digamos, a esos faltantes que tenía la superintendencia. ¿En qué sentido? En que dentro de sus lineamientos misionales tiene como responsabilidad por expandir las buenas prácticas tanto en el gobierno nacional como en los entes de control, como en los entes territoriales, perdón. En 2015, el 19 de marzo, se firmó un convenio de colaboración entre las dos entidades que buscaba, entre otras, coordinar las actividades de competencia y contratación pública, mejorar el flujo de información entre las dos entidades, apoyar el diseño de instrumentos de agregación de demanda, que era uno de los elementos que se puede utilizar para disuadir la colusión, y apoyar técnicamente las investigaciones de la superintendencia, además de realizar capacitaciones mutuas. Colombia Compra Eficiente, digamos, en el desarrollo de los instrumentos de agregación de demanda, se ha enfrentado a varios problemas que tienen que ver tanto con la concentración como la colusión. Hay mercados que son con muy poquitos proponentes que históricamente han estado vinculados solo a una pequeña parte de todos los proveedores potenciales que pudiera haber, y en eso ha recurrido básicamente a la SIC. ¿Cuáles han sido los resultados de esta colaboración? Primero, ya se hacen talleres de forma conjunta. De hecho, la presentación de hoy misma es una expresión de ese acuerdo,
porque nos dijeron perfecto que hablen de la superintendencia, chévere que les muestren la cartilla para combatir las colusiones en licitaciones públicas. Se incluyó la temática de colusión en las capacitaciones que da Colombia Compra Eficiente. Entonces ustedes ven a funcionarios de Colombia Compra Eficiente capacitando en todo el país, hablando de las etapas del proceso de contratación, y les dicen: esto es la colusión, esto es un delito, esto es una infracción de competencia. Si ustedes tienen noción de eso, por favor, repórtenlo ante la superintendencia. Les muestran el material, les dicen cómo reportar y básicamente los concientizan de algo de lo que no eran conscientes antes. Asimismo, pues la superintendencia ha estado distribuyendo el material de Colombia Compra Eficiente, que seguramente ya les han hablado de él, que es básicamente una cajita con muchos documentos y manuales para elaborar estudios de sector, para poner requisitos habilitantes, entre otras cosas. Digamos que la colaboración ha permitido que las dos entidades mejoren las prácticas de contratación pública y favorezcan la detección de este tipo de acuerdos colusorios. Se ha generado un canal expedito de reporte de posibles infracciones al régimen de protección de la competencia. Esto es básicamente todos los casos que Colombia Compra ha descubierto que pueden tener este riesgo de colusión, han sido reportados no solo inmediatamente, sino cada vez con mejor información, de manera más rápida, de manera más consensuada, de tal manera que la superintendencia pueda adelantar mucho más rápido sus actividades misionales. También se ha colaborado en la estructuración misma de los instrumentos de agregación de demanda. Bueno, aquí sí voy a explicar un poco cómo funcionan los acuerdos marco de precios como tal, para de pronto los que no lo sepan muy bien. Un acuerdo marco de precios tiene dos etapas fundamentales, una operación principal y una operación secundaria. La operación principal funciona como una licitación normal, es decir, hay una serie de proveedores que se presentan unos requisitos habilitantes, unos requisitos mínimos. Si pasan entonces a calificarse con unos criterios de calificación. De ahí se selecciona un grupo que son los que pasan a la operación secundaria. En esta operación secundaria es que funciona básicamente que cada entidad dice: necesito tantas resmas de papel para el siguiente año, y todos los proveedores que han sido seleccionados mandan sus cotizaciones. De esas cotizaciones la entidad pública elige la menor, de tal manera que pues se logren eficiencias, estandarización primero de las calidades que estamos contratando y eficiencias en el manejo de los precios y en los precios alcanzados. Hay un caso particular que requirió el apoyo de la SIC, que fue un sector con muchos problemas en Colombia, y que es el sector de vigilancia. De esto había un acuerdo marco de precios que se abrió, y básicamente la superintendencia por esos días estaba abriendo una investigación contra algunos proveedores de esos servicios por prácticas colusorias. Básicamente, ¿qué pasó? Que el Colombia Compra Eficiente le dijo: ayúdenos a mejorar los criterios de calificación para evitar que este tipo de prácticas sucedan. Pues hubo un intercambio de información, unas reuniones particulares, y los consejos y los conceptos de la SIC fueron incluidos en los documentos de Colombia Compra Eficiente. Ahora, ¿cómo se ha manejado la estructuración con todos estos temas que hemos aprendido de la superintendencia? Primero, se ha fortalecido la identificación de proveedores. Buscar proveedores, como ustedes sabrán que están encargados de la contratación pública, es complicado. Primero, porque hay que convencer a muchos que no participan en la contratación pública de que es un buen negocio tanto para el Estado como para ellos participar. Segundo, cambiarles la mentalidad de que es que en el Estado no pagan, de que en el Estado es un mal contratante, y todos estos elementos. La identificación de proveedores pasa desde hacer correos electrónicos a todos los proveedores potenciales hasta estar reuniéndose con ellos en la etapa de elaboración de estudios de mercado y escucharlos. Es decir, en esta parte sabemos que el punto clave es: entre más proveedores, menos posibilidad de colusión tenemos. Esa es una de las una de las varias ventajas que ha adquirido Colombia Compra últimamente. Disminución de canales de comunicación entre proveedores potenciales. Aquí hay una serie de medidas que ha tomado Colombia Compra, y de hecho que lo aconseja a diferentes entidades públicas del orden territorial y del orden nacional, y es: no permita o no les facilite que se estén comunicando y conociendo quiénes son los que se van a presentar a una licitación. Eso parte desde hacer correos ocultos cuando se va a hacer un mensaje masivo de publicidad,
hasta decir en una audiencia o en una capacitación de una subasta no los reúna a hacerle la capacitación en la misma sala. ¿Por qué? Básicamente les está ahorrando un tiempo para que se junten y puedan terminar, como decía Adam Smith, haciendo conspiraciones en contra del Estado. Un caso particular de esto, el año pasado a finales, Colombia con Preeficiente realizó 2 subastas inversas, las 2 eran electrónicas, y básicamente superó un obstáculo que eran otras subastas, que a pesar de que eran electrónicas, que eran de precio invisible, los reunían a todos para decirles cómo funcionaba la plataforma. Colombia con Preeficiente lo que hizo fue hacer la capacitación vía telefónica y básicamente de manera remota, de tal manera que no pudieran conocer ni cómo interactuaban ni quiénes estaban en ese momento preseleccionados para participar. Inclusión de ítem contra colusión en el compromiso anticorrupción. Este es uno de los formatos que tienen que llenar todos los proponentes de las licitaciones, y básicamente es un compromiso que dice, entre otras cosas, que no ejecutará cargos de corrupción y que no incurrirá en acuerdos colusorios. Esto hace las veces del certificado de elaboración independiente que la OCDE siempre recomienda en sus manuales para luchar contra la colusión en licitaciones públicas. La mejora en indicadores financieros y organizacionales. Esto fundamentalmente nace de un estudio profundo del mercado, de una identificación de quiénes hay, de qué servicios proveen, de qué normalmente qué estándares se les piden durante las licitaciones, qué se les puede pedir de más, qué no se les puede pedir para la prestación de un servicio, y es balancear los dos problemas que tenemos como compradores, y es básicamente generar mucha competencia sin que eso vaya en perjuicio de una buena prestación del servicio en el caso de que queden adjudicados. Es decir, tener muchos proveedores, pero que esos muchos proveedores todos puedan cumplir con el objeto contractual en buena calidad. Lo mismo de los requisitos técnicos, incorporación de factores exógenos en las fórmulas de calificación económica. Un estudio académico que salió hace como 1 año y medio identificaba que los 100 procesos de contratación pública más grandes que se adelantaban en Colombia contaban más o menos el 70% con fórmulas de calificación sencillas, es decir, como media aritmética o media geométrica, una media aritmética baja, que como ya vimos en el caso de las 3 niñas, era fácilmente manipulable. Lo que se ha hecho ahora con estos criterios de calificación económica es poner factores que no pueden ser manipulables por parte de los proponentes. ¿Como cuáles? Como la tasa representativa del mercado. Primero, no la pueden manipular 3 personas en el mercado cambiario. Segundo, no la pueden predecir bien. De hecho, el que la prediga, pues ahorita tiene mucha plata y evidentemente no está hablando de eso. Esa incorporación de factores exógenos pues ha hecho que las fórmulas de calificación sean menos manipulables, menos predecibles, y que la colusión por esa vía sea mucho más difícil para las personas que quieran o que pretendan hacer. Subastas electrónicas con precio invisible. Las subastas electrónicas con precio invisible son un tipo de subastas bastante particulares que, como su nombre lo dice, se hacen de manera remota. Si todos aquí estamos participando en esa subasta, básicamente cada uno está desde su lugar de trabajo o desde su casa, puede ser, y lo que ve en la pantalla son un poco de posiciones. Lo que le dice la pantalla es: usted está de primero, usted está de segundo, y usted comienza a hacer lances, 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 lances. Lo que va cambiando con esos lances es la posición en la que uno está, pero no le dice ni quiénes más están participando ni cuál es el valor precisamente que está ofertando. La experiencia que tuvo Colombia Compra utilizando este mecanismo electrónico fue un ahorro bastante de su director de negocios, que es Nicolás Penagos, y él reporta inmediatamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que se agilice pues, el trámite investigativo correspondiente. Esto es a través de escritos, de información, de todas las solicitudes que requiera la autoridad de competencia para desarrollar. Todo esto, todo este desarrollo que me parece que ha sido acelerado en los últimos años y que ha sido benéfico pues, tanto para las dos entidades como para la contratación pública en el país, todavía tiene algunas mejoras por resolver, algunas de mediano, algunas de largo plazo. Dentro de esas mejoras tenemos obviamente el incremento de capacitaciones conjuntas, es decir, a las regiones, decirles a las regiones básicamente esto es la colusión, así la podemos combatir, sigan las guías y los manuales de Colombia Compra Eficiente, que son mejoras mucho mejores
para la elaboración de estudios de sector, para el establecimiento de requisitos habilitantes. La estandarización de comunicaciones, queremos básicamente que con la SIC apenas se reporte un incidente o algunas irregularidades, esto se genere de manera automática, que sea muy sencillo y que básicamente cuando lo reciban los investigadores de la SIC ya sepan qué pasó ahí y actúen inmediatamente. ¿Esto para qué? Para tener un efecto disuasivo. Básicamente cómo funciona la superintendencia es que apenas conocen un caso de estos, van y visitan a las empresas que están involucradas y a veces a muchas otras del sector y comienzan a pedirles los computadores, los documentos, les toman testimonios. Y en los computadores es increíble lo que han encontrado estos investigadores de la superintendencia. Han encontrado lo que ya no se encuentra en el resto del mundo, que es, hombre, presente este precio en la siguiente licitación porque yo me la tengo que ganar. O sea, todavía es una cosa que se puede trabajar ahí bastante. La mejora en tiempos de respuesta, queremos pues que todo sea obviamente mucho más ágil. Y la identificación preventiva de sectores con riesgo de colusión. Tanto la Superintendencia de Industria y Comercio como Colombia Compra Eficiente sabe que hay unos sectores delicados en la economía nacional. Esos sectores, a pesar de que se hayan identificado como de pocos proveedores, de que son proclives a actos también de corrupción, de colusión, pues básicamente no están en un mapa general de lo que podríamos llamar la situación competitiva de los mercados en Colombia. Ese es como un proyecto ya a largo plazo porque obviamente es bastante información. Aumento de capacitaciones virtuales, esto es reducir aún más los canales de comunicación entre los proponentes de una licitación particular, incrementar el número de proveedores en la operación secundaria, que nunca está de más, una mayor cantidad de proveedores, entre más proveedores tengan, tanto mejores situaciones económicas se logran como menor riesgo de colusión hay. Y automatización de los reportes generados, que es lo que les contaba. Otros elementos son como incrementar el uso de manuales de CCE, que son básicamente mejores prácticas, sobre todo a los niveles regionales, que pues algunos todavía no siguen estos estándares de manera juiciosa. Incentivar la utilización regional de los instrumentos de agregación de demanda, que ya hay varios vigentes, las entidades territoriales no están obligadas a comprar por ahí, pero muchas se han adherido básicamente por las ventajas que dan en calidad y en precio que están adquiriendo las entidades que sí lo están. Entonces, aumentar ese atractivo de los instrumentos de agregación de demanda también nos puede ayudar a luchar contra la colusión en la contratación pública. Incrementar el uso del SECOP 2. Esta mañana Mariana nos decía, el secreto de todo aquí es tener una buena base de datos. Nuestra base de datos es el SECOP 1, el SECOP 2 y la tienda virtual del Estado colombiano. Lo que estamos buscando en Colombia Compra Eficiente no solo es integrar esa información, sino mejorarle la calidad, porque básicamente hay muchos registros, pero muchos registros están o mal escritos, o tienen 2 ceros menos, o tienen un nombre mal. Entonces básicamente hacer procesos de gestión de calidad para que toda esa información, además de ser abundante, sea muy útil para estudios de mercado, para planeación y para identificación de patrones irregulares que puedan servirle a la superintendencia. Promover el uso de subastas electrónicas, como ya hemos visto, pues tienen sus ventajas, han sido bastante beneficiosas para el país y esperamos incrementar a través de la tienda virtual, que tiene un módulo de subasta inversa, como a través del SECOP, que está en un proceso de mejora de este sistema. Aumentar la confianza en el sistema de contratación pública, y esto es cambiarle la mentalidad a muchos empresarios que todavía desconfían de participar en la contratación pública. Desconfían por muchos motivos, pero la idea es precisamente generarles una mejor confianza en que participar en la contratación pública puede ser muy beneficioso para ellos y muy beneficioso para el Estado y pues para todos los colombianos. Muchas gracias a todos.